¿Por qué gay antinatura? De barro a su semejanza lo formó o del sexo determinado. En el segmento inmediato anterior 3, vimos la probabilidad de ocurrencia del sexo en el producto, a partir de la fecundación y el por qué el sexo del niño es determinado por el padre. Ahora veremos bajo las leyes de Mendel, cuál sería la probabilidad de ocurrencia del entre comillas, Jan-Ge. Por estar ubicado en un cromosoma sexual, se dará el trato de un carácter ligado al sexo. Antes de continuar conoceremos dos términos técnicos que se usarán con frecuencia, genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere a la información genética codificada en los genes y la combinación única de estos, para determinar las características de constitución y funcionamiento en un individuo, a partir de la síntesis de proteínas. El fenotipo son las expresiones observables de los genes, morfológicas y fisiológicas, forma y funcionamiento, y factores ambientales. Gregorio Mendel basó sus observaciones en la proporción con la que se manifestaban ciertos caracteres, fenotipos, como el reflejo de la información genética con que cuenta el ser vivo, genotipo. En una población experimental, se dio cuenta que el fenotipo se manifestaba a través de las generaciones y según la frecuencia con la que se daba, la probabilidad de ocurrencia podía ser predecible. Estas expresiones presentaban un patrón que resumió en tres principios: uniformidad, segregación y distribución independiente. Como ya se mencionó, Morgan precedió a Mendel, aportando las características ligadas al sexo. Observó que algunos fenotipos se presentaban con mayor frecuencia en las líneas de descendencia paterna o materna. Como ejemplo, el clásico mapeo de la transmisión hereditaria de la hemofilia en el árbol genealógico de la reina Victoria de Inglaterra, que un minucioso estudio reveló que dicha enfermedad estaba ligada al cromosoma sexual X. Cuando uno o varios caracteres se comportan o manifiestan de acuerdo con las proporciones mendelianas, la probabilidad de que tenga un origen genético se incrementa, y su afirmación o negación depende de la comprobación a partir del método científico. Hace aproximadamente 30 años, el patrón con el que se presentaba la homosexualidad en una línea genealógica entre primos y tíos del linaje materno, hizo sospechar que la homosexualidad tuviera un origen genético y además, que éste estuviera ligado al sexo, ubicado en el cromosoma X. Finalmente, en julio de 1993, Dean Emory y su equipo del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos descubrieron que no era un gen el determinante de la homosexualidad. Al parecer es toda una región en el cromosoma X denominada zona XQ28, que parecía predisponer la homosexualidad masculina. En apego al método científico, este hallazgo está en etapa de ser replicado y comprobado. Bajo el supuesto de existir el origen genético de la homosexualidad, determinada por la zona XQ28 en el cromosoma sexual X, se elaboraron las cruzas de acuerdo con Mendel a partir de 4 posibles padres. 2 de ellos son portadores de la zona XQ28 y los otros 2 están exentos de ella. La tabla de probabilidades de cruza arrojó 4 posibles casos. Caso 1. El padre no es portador con una madre portadora. Caso 2. Ambos padres son portadores de la XQ28. Caso 3. El padre portador de la XQ28 con una madre no portadora. Caso 4. Ambos padres no son portadores. Para cada uno de los casos, se consideró la generación de gametos según el sexo. En los hombres, el 50% de los espermas portan cromosomas X y el otro 50% cromosomas Y, en la madre en cambio, todos los óvulos contienen cromosomas sexuales X. Es importante considerar que, en la ovogénesis, proceso por el cual se generan óvulos, de 4 posibles gametos, solo un óvulo es viable, los otros 3 se desechan. A continuación veremos las cruzas 1, 2 y 3, ya que en el caso 4 entre padres no portadores, los hijos que resulten también estarán exentos de la zona XQ28. Primera cruza, entre padre no portador con madre portadora. Se obtiene la siguiente probabilidad: un 25% de sus hijos serán propensos a la homosexualidad, 25% de las mujeres serán portadoras y el 50% restante están libres de la zona XQ28.
También se advierte que el genotipo de los padres se restablecería con un 50% de probabilidad hasta la segunda generación, aunque esto implica la reproducción de un hombre gay o uno propenso a la homosexualidad no declarado o asumido como gay. Segunda cruza. Entre ambos padres portadores. La probabilidad de la progenie es 25% de los hombres serían igual al padre y un 50% de las mujeres serían portadoras. Solo que, entre las mujeres, la mitad sería igual que la madre y la otra mitad es distinta por ser doblemente portadora. Esto haría que la probabilidad de generar óvulos portadores sea del 100%. En una segunda cruza, entre hijos no portador y madre doblemente portadora, obtendríamos en los nietos el 100% del genotipo original de los padres. La cruza que se esquematiza entre hermanos no está referida a una cruza entre parientes, sino a los resultados de dichos componentes cromosómicos, de tal forma que los padres de la segunda generación a los que se hace referencia como nietos de la primera podrían ser cualquiera no emparentados, que cumpla con la aportación cromosómica del ejemplo y permita alcanzar los resultados teóricos esperados. Caso 3. Representa la cruza de un hombre portador y mujer exenta. El resultado arroja una probabilidad de que todas las hijas sean portadoras de la zona XQ28 y todos hijos estén exentos. De hacer otra cruza a partir de los hijos, tendríamos el resultado visto en el caso 1. No está por demás aclarar que el hacer mención a padres, hijos o abuelos solo fue como referencia generacional para evitar la explicación de tecnicismos filiales, no porque necesariamente la cruza se haga entre hermanos o que los resultados dependan necesariamente de ello. Caso 4. Padre portador con madre doblemente portadora. Como resultado, el 100% tendrían la zona XQ28, el 50% de los hijos serían igual al padre y el otro 50% como la madre. Se omitió la cruza entre ambos padres libres de la XQ28, porque su descendencia sería un 100% exentos de dicha zona. Cabe recordar que estos ejercicios se hicieron bajo la hipótesis de un supuesto origen genético de la homosexualidad ligada al sexo que obedece a un planteamiento teórico, por medio del cual se obtiene la probabilidad de ocurrencia de cada caso o evento, de acuerdo con los principios de Mendel. Si se hubieran elaborado estas combinaciones en un árbol genealógico, cada uno de los casos se repetirían a lo largo de sus ramificaciones. También habrá advertido que en la descripción de las tablas se hizo referencia a la propensión homosexual, porque en teoría se considera que los portadores de la zona XQ28 son candidatos potenciales para manifestar una atracción física afectiva hacia el mismo sexo. La preferencia sexual se presenta en distintas edades y se expresa de diversas formas, y por tal, la homosexualidad tampoco respeta edad, sexo, profesión, oficio o posición social, y se ha planteado la existencia de factores externos que actúan como agentes de cambio, que provocan que ésta se manifieste, al estimular el comportamiento preprogramado genéticamente, para dar respuestas eróticas a determinados estímulos. A pesar de que la herencia genética del conocimiento y de la conducta son polémicas teorías en estudio, hay quienes defienden que el medio ambiente moldea y condiciona la conducta. Otros, que los estímulos externos actúan sobre el genoma en el que quedan grabados, como aquellos organismos que, a pesar de haber sido aislados, manifiestan conductas propias de su especie, sin haber tenido la oportunidad de haberlas aprendido. Dudar que la conducta homosexual sea heredada, invita a cuestionar por qué se manifiestan los mismos patrones y las mismas variantes en todo el mundo, esas que lo hacen ver ante los ojos de los demás, como el negrito en el arroz. De confirmarse la teoría del origen genético de la homosexualidad, su aplicación puede extenderse a la genética de poblaciones, para tratar de explicar su presencia en el tiempo y espacio entre las diferentes culturas, desde la antigüedad hasta nuestros días.